una bienvenida a esta réplica de nuestro primer CIPAS de primera matrícula del curso Fundamentos de Economía. Eh, este encuentro está dividido en 4 partes. La primera parte, que es una presentación que hago como tutora del curso. La segunda parte, que es una actividad rompehielos, como para conocernos un poquito, como para distraernos un poquito. Y en la tercera parte abarcamos unos conceptos teóricos que están centrados en eh, los temas que estamos trabajando en la unidad 1 y en nuestra tarea 2. ¿Sí? Y la parte final de este encuentro está direccionado a revisar qué tanto hemos comprendido los conceptos que ya ustedes están trabajando en, en la actividad. ¿Sí? Entonces, estos encuentros son diferentes a los CIPAS de curso, que lo tuvieron ayer y antier, y a la web. ¿Sí? Se van a dar cuenta que aquí manejamos herramientas muy lúdicas. La idea de este encuentro, chicos, es la siguiente. Les comparto la pantalla, hacemos unas actividades, ustedes van a ver unos videos que todos están centrados en eh, los temas que estamos trabajando en la unidad, ¿sí? Y luego hacemos un debate pequeñito, yo les hago unas preguntas, la idea es que participen los que más puedan participar y así seguimos con los otros videitos. ¿Listo? Eh, Brian, cuéntame. Sí, es que yo estuve, digamos, en una charla que era de marketing, bueno, de las inteligencias artificiales. ¿Eso a qué hace referencia? La inteligencia artificial. Sí, es decir, es que yo estaba convocado, Sí. entonces no eh, sé cómo funciona eso. O sea, son web. bueno, ustedes, digamos que el primer escenario con el que ustedes pueden contar para revisar si es web, CIPAS, es el foro. ¿Sí? Entonces, si tú revisas tu foro, hay ahí la invitación. En la invitación grande se les dice si es CIPAS de curso, CIPAS de primera matrícula o web. ¿Sí? Generalmente ya por la fecha, si la fecha era por estos días, eso debe ser un CIPAS de curso o de primera matrícula. Sí, seguramente tú tenías, ¿no sabes de qué curso era esa invitación? No, pues era de economía, o sea, era de economía y la dictaban dos profesores. Y era acerca, digamos, del uso de las inteligencias artificiales con respecto a las empresas. Eso fue, creo que fue el jueves en la noche. Pero El entonces a mí me jueves. salía, digamos, como convocado en los IPAs del campus. Ese era CIPAS, si fue el jueves, tuvo que haber sido CIPAS de curso, del curso de fundamentos. Tal vez los profes abordaron esa temática, pero que la temática central no eran inteligencias artificiales. Tal vez ellos abordaron esa temática. No, es decir, yo estuve primero en la web, en la conferencia normal, Sí, que eso fue esa misma semana. Y pues obviamente hablaban sobre el tema de la tarea, sí, ese estaba. Creo que eso fue el sí. lunes, que el martes o miércoles, no recuerdo bien. Pero luego, entonces el jueves o viernes, en el jueves, realizaron la o sea, como tal decía como algo de marketing empresarial, no recuerdo el título, y era centrado sobre el tema del uso de la inteligencia artificial, pero era de economía. Ya Entonces yo, revisamos. Espérate, reviso. ¿Están viendo mi pantalla? Revisamos eh, acá en... n- no, ¿Ven mi pantalla o no ven mi pantalla? No, todavía no. no, Espérame, todavía ya no. No, las se está viendo la comparto. pantalla. Ya les comparto. Y ahora sí.
Sí, ahora sí. Ahora sí, espérate a ver, este es el... ustedes en este espacio de noticias curso ven las invitaciones. Entonces acá hay invitaciones, debe ser este, herramientas innovadoras del marketing digital, que fue el jueves de 7 a 8, sí, mira. Sí, 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 estas digamos que son, sí, correcto. eh, son invitaciones que les hacen desde la dirección del curso, como para que ustedes puedan abordar otras temáticas aparte de las que estamos viendo. ¿Sí? Digamos, estas no se centran tanto en la tarea que están realizando, ¿sí? Todas estas invitaciones. Entonces, todo lo que hace la Escuela de Economía, que a ustedes los invitan para que puedan participar. Aquí están las noticias. Pero en sus foros sí encuentran lo que sus tutores o nosotros como tutores les vamos a entregar. Ahí les dan, las charlas las dan otros tutores, no necesariamente nosotros de la red, pero la que tú me dices es esta. Esta la dio la directora del Sí, curso correcto. con otro tutor. Sí. Entonces son invitaciones para que ustedes tengan en cuenta, que digamos que pueden tener esta información. ¿Listo? ¿Quién tiene por ahí? Brian, ya, listo. Entonces ya, ahora sí que están viendo mi pantalla. Vamos a dar inicio a este encuentro, chicos. Bueno, entonces iniciamos con la presentación. Mi nombre es Cindy Marisela Salinas, para los que me conocen, para quienes soy su tutora en el campus, ya me han visto. Ustedes, los que son mis estudiantes en el campus, se pueden haber dado cuenta que la retroalimentación que yo les hago no es en texto, sino que yo les envío videitos de 2 minutos explicándoles eh, o retroalimentándoles sus trabajos. ¿Sí? Esta es la disponibilidad que yo tengo para estar con ustedes. Tengo este curso hace cerca de 4 periodos académicos. Estoy con Fundamentos de Economía. Yo soy economista, soy especialista en economía social y solidaria, soy especialista en finanzas y soy magíster en derechos humanos. Yo me encuentro ubicada en el CEA Chiquinquirá, así que todos los estudiantes que están por acá y que son de Chiquinquirá, no duden en venir y cualquier duda que tengan acerca de su tarea o de algún tema conceptual, yo les puedo asesorar. Entonces vamos a iniciar nuestro encuentro ya abordando la temática que nos convoca hoy, que es básicamente entender eh, qué es la economía, para qué sirve la economía, ¿cierto? Muchos de ustedes cuando les hablan de economía sienten como que es muy difícil, ¿cierto? Pero a medida que ustedes van introduciéndose en este mundo se dan cuenta que es lo más cotidiano del mundo. ¿Sí? Todos los días ustedes se enfrentan desde sus hogares a conceptos económicos. ¿Sí? La única diferencia es que en sus hogares es muy pequeñito. Cuando hablamos de manera general, pues involucra muchas más personas, ¿cierto? Eh, quiero que levanten la manito y me digan los que quieran palabras claves en torno a este concepto de economía. De todo lo que ustedes han leído, de los principios, ¿cuáles creen ustedes que son esas palabras claves? John Freddy. Para mí es la administración adecuada de los recursos escasos. Bueno, ahí tenemos muchas palabras claves, ¿cierto? Entonces, John Freddy nos dio casi que la definición de economía, que es la administración de recursos escasos. Palabras claves: administración, recursos y escasez, ¿cierto? Donde ustedes vean siempre van a ver sobre todo la palabra escasez. Entonces la economía sí es esa ciencia que se encarga de estudiar los recursos escasos para distribuirlos de manera equitativa y satisfacer esas necesidades, que es esa otra palabra importante cuando hablamos de el concepto de economía. Entonces acá voy a dejarles en el chat esta, voy a dejar de compartir un momentico
y les voy a enviar por el chat un link para que por favor ingresen y vayan dando respuesta a esas preguntitas que les hacen. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes respondan y ya abro yo nuevamente. Por favor me confirman si el link que les acabo de enviar les abre. ¿Ya pudieron ingresar? Introduce tu contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre, no. Listo, entonces vayan dando respuesta. Ustedes ahí. Qué pena, ¿cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias. ¿Seguimos o esperamos que todos Sigan, lleguemos a cifras? sigan y yo acabo y ustedes van mirando mi pantalla y vamos viendo qué están respondiendo ustedes. ¿Listo? Entonces, como les decía, esta actividad es como para conocernos un poquito, para saber qué nos gusta y qué no. Entonces, esta primera pregunta que habla de elige tu superpoder favorito, ustedes tienen acá 4 superpoderes, ¿cierto? Entonces, ustedes eligen cuál les gustaría. Entonces, acá vemos que a la mayoría le gustaría teletransportarse. De todos, mira, de todos los estudiantes que han votado, 38. Lo que menos les gustaría es la invisibilidad. ¿Listo? La siguiente pregunta. ¿Se te ocurre algún otro superpoder? ¿Cuál será el otro superpoder? Bueno, acá ya no nos deja ver, pero lo actualizamos acá. Listo. Este es el superpoder que han elegido sus compañeros. Este que ya estaba, el de teletransportarse, que es el mayor, pero ya estaba en el anterior. Viajar al futuro, que es básicamente lo mismo. Volver atrás del tiempo, que es lo mismo. Bueno, mira acá. Género musical favorito de ustedes, ¿cuál es? El mío era el rock. Música colombiana. Va ganando. Salud. ¿Listo? ¿Qué tipo de comida les gusta más? ¿También toda la casera? ¿O los postres? Y aquí tienen que decir ya la última película que vieron, que les encantó. ¿Cuál fue? Esta sí no me deja actualizar. Listo. ¿Y cuál es la actividad que ustedes disfrutan hacer en tiempo libre? Viajar la mayoría. Hacer deporte. Otros que estará en otros, ir al gimnasio, poquitos van al gimnasio, por lo que veo. Listo, chicos. Entonces, bueno, ya nos conocimos un poquito, ya sabemos qué nos gusta, qué música nos gusta. Y ahora vamos a revisar y
esa parte teórica que ustedes están trabajando en, en la actividad. ¿Sí? ¿Me recuerdan qué temas estamos abordando en esta primera actividad? Los principios de la economía. Los principios de la economía. ¿Sí? ¿Me recuerdan cuántos son los que han? 10. 10 principios. Entonces, en el siguiente video, ustedes de manera muy resumida van a encontrar esos 10 principios. Cuando termine el video, yo les voy a hacer unas preguntas muy fáciles para que ustedes participen y hacemos un debate en torno a algunos de esos principios que ustedes van a encontrar. ¿Listo? Por favor, me confirman cuando inicie el video que tienen el audio. Ya inició, pero no escucho. No tiene audio. Yo tampoco lo estoy escuchando. Regálenme 5 minutos. Ay, se fue el internet. Listo, entonces, esperen, confirmo yo que lo pueda escuchar. No, espérenme ya 2 minuticos. Chicos, voy a conectarme desde el celular porque es que lo sé que Teams está fallando en estos días, entonces no se escucha el audio del video y debo reiniciar el equipo. Me voy a conectar por mi celular para que no se queden ahí solitos mientras se reinicia el equipo. Y ya, para que no se vayan a ir, por favor. Yo salgo de acá.
Bueno, volví. Gracias por esperarme. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla y por favor me confirman. Creo que ahora sí soy. ¿Ustedes me confirman si escuchan? Los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Listo, chicos. Enfrentan Entonces, dicho. acá la pregunta que yo les hago ahorita a ustedes es, de estos 10 principios que acaban ustedes de ver de manera muy resumida, ¿cuáles son o cuál es ese principio que ustedes dicen definitivamente ese es el que más comprendo, el más fácil y que ustedes abordaron en su relatoría? ¿Quién me quiere decir cuál principio les pareció muy fácil de entender? El 1, el 2, el 3. El primero, Las disyuntivas. sí, ¿Por qué te pareció tan fácil? porque, o sea, simplemente abarca como el tema en el que las personas deciden una cosa o la otra, o sea, que tienen que tomar decisiones. Sí, muy bien. Entonces fíjense que no solo económicamente hablando, los seres humanos nos enfrentamos a disyuntivas, ¿cierto? Lo que dice la compañera es cierto. Siempre tú debes estar dispuesto a decidir entre una cosa o la otra. Más adelante ustedes se van a dar cuenta, o les hago la pregunta,
cuando hicieron ustedes esta revisión de los principios, ¿se dieron cuenta algún otro principio que se relacionara con este de las disyuntivas? ¿Qué pasa después de que ustedes eligen? ¿O no lo recuerdan? Hay uno por ahí, no sé si es el 8 o el 7, no lo recuerdo bien, pero que se relaciona mucho con el primero. ¿Recuerdan ese que habla del costo de oportunidad? Ese está muy relacionado con este primer principio, porque ese costo de oportunidad nos habla de cuando nos enfrentamos a la disyuntiva de elegir entre una cosa y la otra y ya tomamos la decisión o elegimos, perdemos algo. Siempre una decisión, siempre que ustedes asumen una decisión, les cuesta algo. ¿Sí? Si ustedes tenían que elegir entre ir a bailar o ponerse a estudiar y decidieron ponerse a estudiar, les costó ese rato ameno que iban a compartir con sus amigos. O si se van a bailar y no estudian, pues les cuesta seguramente una mala calificación en su universidad. Entonces, este principio 1 está muy relacionado con el principio que nos habla del costo de oportunidad. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de esos principios les pareció, o sea, que definitivamente ustedes dicen, este no lo entendí? Por mi parte, el último, el de costo-inflación. El de inflación y empleo y desempleo, Sí, la señora. disyuntiva. Vale. Entonces, digamos, para comprender este principio es importante primero tener claro el concepto de inflación. ¿Qué es inflación? Entonces recuerden ustedes que nosotros hablamos que hay inflación cuando el nivel de precios de los bienes y servicios en una economía empieza a aumentar. Entonces ahí decimos que hay inflación. ¿Eso qué quiere decir cuando empieza a subir los precios de los bienes y servicios? Que nuestro dinero ya no nos alcanza para lo mismo. Entonces cuando les dicen a ustedes, de enero a febrero la inflación aumentó un 2%. ¿Eso Por lo quiere mismo y decir? tanto, pero si tú analizas ese punto, dicen que según la inflación va la oferta de empleo, pero para mí Sí. la inflación requiere menos empleos, porque, o sea, ahí se está contradiciendo Sí. el mismo punto. No, mira, fíjate lo siguiente, lo que pasa es que se enfrenta a la identidad porque cuando empiezan a subir los precios, por favor cierren sus micrófonos, gracias. Cuando empiezan a subir los precios, ¿qué hacen las empresas? Porfa, alguien tiene el micrófono abierto, Karen, Lorena. Gracias. Cuando empiezan a subir los precios, que a nosotros los consumidores no nos alcanza el dinero para, para comprar, si están subiendo los precios, las empresas empiezan a producir más. ¿Sí? Entonces empiezan a producir más. Y el hecho de que empiecen a producir más quiere decir que contratan más empleados. ¿Sí? Pero cuando empieza a dispararse la inflación, el Estado les dice, el Estado hace todo lo posible para empezar a bajar o a desacelerar la inflación. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando empieza a bajar la inflación, empieza a subir el desempleo, porque las empresas dicen, bajaron los precios, ya la gente, digamos, compra a menos precio, tengo que retirar empleados de la empresa. Entonces, esa es la disyuntiva. ¿Sí? Si tenemos bajas tasas de inflación, no tenemos altas tasas de empleo. Si tenemos altas tasas de inflación, podríamos tener niveles de empleo un poco más cómodos. Digamos que esa es la disyuntiva y esa es la relación entre inflación y desempleo. No sé si Pero si me tú voy a lo entender. analizas desde el punto de vista económico, o sea, es algo que siempre hemos visto muy mal. Si tú ves que en este momento un producto tiene una alta inflación, las empresas lo que hacen es producirlo en masa. Ahí es cuando la empresa debería detener la producción y tener solamente las reservas. Ahí es Sí, donde se produce el error del desempleo. exacto, pero Porque fíjate si, que o sea, sí, tienes razón, ahí tienes razón, pero como hay, digamos que en la economía hay dos puntos de vista, consumidor y productor. Entonces, como consumidores pensamos como tú estás diciendo, pero si tú fueras el productor de ese bien, ¿ves? Entonces, cuando tu bien está subiendo de precio, tú quieres producir más. Entonces, ese es digamos, sí podría decirse el error, pero precisamente por eso es que la oferta y la demanda empiezan a equilibrarse y cuando no se logra, pues el Estado tiene que intervenir. Entonces, una de las maneras de intervención del Estado
por temas de inflación es con tasas de interés, ¿sí? Para que la gente no tenga tanto dinero en el bolsillo, entonces sube tasas de interés para que la gente no acceda a créditos y no tenga dinero para ir a comprar ese producto y que se siga subiendo de precio. Es eso lo que pasa. Entonces, esa digamos que es la disyuntiva en la que nos enfrentamos a desempleo e inflación. Entonces, quiero que me cuenten también cómo van con esa relatoría. Los que han entregado sus avances, ¿les ha ido bien o han tenido mucha dificultad en el desarrollo de esa relatoría? ¿Todo bien? Los que están conmigo, ¿cómo les ha ido con esos avances? Yo tengo una pregunta. Dime. Cuéntame. Sí, a ver, respecto a las noticias, bueno, la última web, o sea, no me quedó claro si esas noticias tienen que ser microeconomía o macroeconomía, es decir, a qué aspectos se debe referir, es decir, puede ser una noticia macro o debe ser una micro. No, ustedes eligen el hecho económico de la noticia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la noticia les dice el desempleo en Colombia aumentó 0,5%, entonces ustedes lo que tienen que hacer es el análisis de, primero, describirnos la noticia con sus palabras y analizar esa noticia. Entonces dicen, como están hablando de desempleo, el desempleo está enmarcado dentro de la macroeconomía. Entonces recuerden que la macroeconomía es el estudio de todo de manera universal de la economía. Entonces todo lo que tenga que ver con desempleo, inflación, producción es macroeconomía. Entonces ustedes dicen la noticia está enfocada en el tema macroeconómico como el desempleo. Listo, ahí ya les quedó bien clasificado. Ustedes son los que deciden o los que clasifican si es macro o microeconómica o microeconómico ese hecho. Y luego ustedes van a decir el impacto. Entonces que el desempleo aumentó. Entonces ustedes dicen, si el desempleo aumenta es un impacto negativo para la economía colombiana. Eso es lo que tienen. No es que tengan que ser micro y macro, sino que ustedes las ven y ustedes son los que clasifican. Pero siempre están direccionadas a lo micro o lo macro. Recuerden que lo micro, cuando hablamos de microeconomía es porque te están hablando de algo en particular. Entonces te están diciendo, por ejemplo, la empresa ABC aumentó el precio de la leche. Ese es un hecho microeconómico porque estás hablando de una empresa. Pero si tú encuentras un hecho económico que te dice los productores de leche en Colombia aumentaron los precios, ya es macro porque los estamos recogiendo a todos. Eso es lo que ustedes deben hacer en esa parte de la actividad. No sé si me di a entender. Sí, correcto, gracias. Perfecto. Entonces, ya que estamos hablando de las noticias, en este próximo videito que ustedes van a ver, van a encontrar la división de la economía entre economía positiva y economía normativa. Y en una de esas es donde están la economía, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces van a ver este videito y ya hacemos otra charlita. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos,
hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que... Bueno, entonces con esta información que ustedes acaban de observar, quiero que me digan esos hechos económicos de los que estábamos hablando con el compañero, ¿a cuál de las dos ramas corresponden esas noticias? ¿Son economía positiva o economía normativa? Los escucho.
Cuando ustedes están investigando esos hechos económicos del que estábamos hablando con el compañero, de hablar de inflación, de que la tasa de inflación fue tanto, subió, bajó, o el desempleo aumentó, disminuyó, ¿creen Para mí ustedes es que economía positiva, economía positiva? ¿Por qué? porque Porque estamos está basando los datos, los valores que saca exactamente, como tal. exactamente. Entonces, todos esos hechos económicos que ustedes están revisando hacen parte de la economía positiva. Es decir, aquí en la economía positiva es donde está la macroeconomía y la microeconomía. Hay algunos de ustedes que me han enviado hechos económicos que corresponden a la economía normativa. ¿Sí? Entonces a veces me envían cosas de un columnista que habla digamos, del Estado colombiano y de las decisiones que han tomado en diferentes aspectos. ¿Sí? Entonces que, no sé, alguno me envió como ahorita que están en debate el tema de la salud, que deberían haber dado no sé cuánto para salud. Era una opinión personal, ¿sí? Entonces era muy difícil analizarla porque era subjetiva, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre esas noticias que ustedes están investigando, esos hechos económicos que se pueden medir, ¿sí? O que son medibles, que ustedes pueden describir y ustedes pueden decir, y que es, digamos, es lo que es, dice la economía positiva. Entonces no podemos decir que es que la inflación es más del 1.5% porque eso fue lo que se midió, el 1.5%, ¿sí? En este caso. Entonces esos hechos económicos ustedes deben clasificarlo no en economía positiva o normativa, sino dentro de esta positiva en micro y macro. Entonces ya les hice la aclaración de cuándo son esos hechos son microeconómicos, ¿sí? Son cuando hablan básicamente de una sola empresa, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablan, hay algunos que me han enviado de Ecopetrol y ese tiene que ver eh, con microeconomía, ¿sí? Cuando hablan de manera general son macroeconómicos. El otro tema que ustedes, digamos, esta actividad se centra básicamente en principios económicos y en hechos económicos, ¿sí? En lo que más les ha costado, lo que yo he revisado, es la construcción de texto, ¿sí? En mi caso, primero porque creo que es la primera vez que muchos de ustedes se enfrentan a las normas APA. ¿Sí? En mi caso, yo como tutora no los estoy molestando a ustedes con referenciación. En este ejercicio todavía no, porque los entiendo. Sí les estoy exigiendo un poquito con el tema de la construcción de textos, ¿sí? Que el texto nos quede bien construido en temas de redacción, conectores, que tenga un hilo conductor, que se entienda, que no sean párrafos sumamente gigantes, porque a veces me envían párrafos de 20 líneas que es muy denso. Entonces eso es lo que yo les estoy corrigiendo como temas de forma. Algunas cositas por ahí de fondo que no quedan claras para que ustedes las expliquen, pero todavía con referenciación no. Esta debería ir con referenciación y sé que en la web y en el CIPAS les dijeron que debían citar. Mis estudiantes no los estoy molestando por ahora con eso. En las siguientes actividades sí vamos a empezar a implementar ya la citación para evitar caer en el error de plagio. Un tema muy importante aquí en economía, y después de que ustedes entienden este concepto, es tener claros cuáles son los agentes que intervienen en este mundo de la economía. Y en el siguiente video ustedes van a ver esos tres agentes, que necesito mejor que les quede súper claro esos tres agentes y cuál es la función de cada uno en este circuito. Entonces les voy a presentar este videito para que le pongan atención y Llega la nueva temporada de Grey's Anatomy a Disney Plus. Suscríbete ahora desde 8,990 pesos al mes por 4 meses. De producir bienes. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía
es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, que son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares
vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios, y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios, subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero, y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular de la economía. Bueno, entonces acá en esta última parte del flujo circular, quiero que me cuenten ustedes de estos agentes económicos, ¿cuál de estos tres agentes económicos tiene la función de producir bienes y servicios? Las empresas. Las empresas, claro, aunque nos estaban diciendo que el Estado también, pero el Estado lo vamos a dejar ahí en otras funciones, no esa de producir ni consumir. Y de estos tres agentes económicos, ¿cuál es el encargado de consumir bienes y servicios? Las familias. Las familias. Y de estos tres agentes económicos, ¿cuál es el encargado de entregar factores de producción? Los tres factores: tierra, trabajo y capital. La empresa. ¿La empresa entrega factores de producción? No, el Estado. ¿no? ¿El Estado entrega factores de producción? No. Entonces ahí tuvimos una falla. Recuerden que las familias, aparte de consumir esos bienes y servicios, es el único agente económico que le entrega al mercado estos tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. ¿Sí? El trabajo, que es básicamente la mano de obra que entregan los miembros de la familia a las empresas o al Estado, y que después es remunerada, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa remuneración que se le hace a este factor de producción? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre tiene cuando nos pagan por nuestro trabajo? ¿El salario? Un salario, sí, es cierto. También las familias, algunas familias tienen tierra que ponen a disposición de las empresas, de las cuales ellos reciben una remuneración. ¿Cómo se llama esa remuneración de esa tierra que ponen a disposición de las empresas? ¿El impuesto? Renta o ambiente. Renta. El impuesto es lo que se paga, el impuesto es lo que le pagamos, pero la remuneración que recibimos
es la renta o el arriendo, decían por ahí, ¿cierto? Y cuando algunas familias tienen ya digamos que unos ahorritos y digamos tienen un capital definido y lo invierten, ¿qué es lo que se recibe de esa inversión? Cuando tú inviertes tu dinero, ¿qué recibes? Rendimientos. Rentabilidad o ganancia. Rentabilidad, rendimientos, intereses. Muy bien. Entonces, importante que ustedes tengan claro estos agentes, cómo funcionan. Estos dos, empresas y familia. Y el Estado, digamos que ustedes han leído y han podido darse cuenta que a través de la historia el Estado ha venido teniendo diferentes o diferente protagonismo en la economía, ¿cierto? Hay algunas escuelas económicas donde decía el Estado no lo necesitamos porque es que el mercado solito se regula. Nosotros no necesitamos que el Estado intervenga porque oferta y demanda se regulan solos, ¿cierto? Pero otras, digamos que con el transcurso del tiempo se ha entendido que sí es importante que el Estado intervenga y uno de los principios dice, digamos, que el Estado es el único agente económico que permite darle seguridad a los otros agentes, ¿cierto? Entonces hay instituciones del Estado que brindan seguridad en la economía. Entonces el tema que dice el principio, ustedes allá leen que si no estuviera el Estado, entonces todos se robarían y nadie sería penalizado. Y entonces el Estado llega a decir, un momento, que usted puede vender, usted puede comprar, y aquí hay una institución que si el otro le quita lo que usted tiene, entonces tenemos también un marco normativo donde le dice que usted no puede quitarle a él ni al otro, ¿sí? Entonces el Estado regula. Sí es importante, digamos, la intervención del Estado en este caso. Pero más allá de eso, fíjense ustedes que acá está esto de los impuestos, que era lo que ustedes me decían, y los subsidios. Entonces, las familias pagan impuestos al Estado, las empresas pagan impuestos al Estado, pero el Estado también le otorga a las familias unos beneficios que son estos pagos por transferencias. Algunas de estas, por ejemplo en Colombia hay algunos programas que se llaman programas por transferencias condicionadas. ¿Sí? Cuando hablamos de transferencias condicionadas, hacemos referencia a que el que recibe ese dinero debe cumplir con unas condiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes o algunos de ustedes que son beneficiarios de política de gratuidad, esa es una transferencia que le hace el Estado a usted, porque él es el que le paga su educación. Y es condicionada porque usted debe cumplir con unas condiciones. ¿Sí? En este caso, que tenga CISBEN y que no tenga ningún título académico. Antes estaba condicionada la edad, entonces decía que jóvenes entre los 18 y 25 años, creo que era. El nuevo gobierno dice no, digamos que amplió y no limitó que solo los jóvenes pudieran estudiar, sino que todos, no importa la edad, lo importante es que no tenga un título académico de pregrado. Entonces ahí hay una condición y es que no tenga el título de pregrado y yo a usted le pago esa educación. Es una transferencia o un subsidio que le entrega el Estado a las familias, y también hay subsidios que le entrega el Estado a las empresas. No todos los estados hacen eso, no todos. Hay unos modelos económicos que entregan más subsidios, otros que entregan menos subsidios. Y pues mucha crítica en torno a estos subsidios, ¿no? Anteriormente habían unos que se llamaban Familias en Acción, que tuvo mucha crítica en otros gobiernos, Jóvenes en Acción también, pero sí está dentro del deber ser del Estado entregarle a las familias y a las empresas estos subsidios que se dan a través de los impuestos que recibe el Estado. Entonces el Estado no solo entrega, sino que también recibe. El Estado también va al mercado de bienes y servicios. Recuerden que este mercado de bienes y servicios es donde se comercializa o se transa, como su nombre lo indica, bienes y servicios. ¿Sí? Todo lo que, digamos, canasta familiar, educación, salud. Y el mercado de factores de producción es donde se transan estos, tierra, trabajo y capital, y donde hay una remuneración por cada uno de ellos. ¿Listo? Es donde yo voy, pongo mi mano de obra a la orden de una empresa y la empresa me paga el salario. Donde yo voy, invierto mi capital y recibo unos intereses acá. Entonces, esto digamos que es así como funciona, y lo importante es que ustedes tengan claro cuál es la función de cada uno de ellos.
¿sí? Ahora vamos a abrir un link por acá en el chat que lo tengo y ustedes me van a dar respuesta rápida a, a estas preguntitas que les voy a hacer. Profe, tenía una pregunta. Cuéntame. Te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Cuando en el video hablaba de como entidades externas, hace referencia como a las empresas que vienen de otros países y a los gobiernos o los Sí, convenios. sí, lo que pasa es que este circuito económico, ya te lo muestro, este circuito está cerrado, era lo que decía él, ¿sí? Entonces solo está el Estado, las familias y la empresa. Pero nosotros, económicamente hablando, no solo comercializamos entre nosotros, sino que está la parte internacional y están los bancos, ¿sí? El tema financiero. Entonces, cuando hablan del exterior es porque nosotros tenemos también, hacemos comercio con otros países y porque también interviene el sistema financiero. Pero si lo ponemos acá, eso nos queda una cosa así gigante y para temas de fundamentos de economía solo trabajamos estos tres agentes. ¿Sí? Pero es importante tener claro que hay un comercio internacional y que está la banca o el sistema financiero. Eso era lo que decía él en el video. Ok. ¿Listo? Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Es que no los veo. Por ahí sí tienen la manita levantada. Entonces, como ustedes no tienen preguntas, yo les voy a hacer unas preguntitas chiquiticas. No sé si me dejan entrar. Ya lo hemos trabajado, no me deja ingresar. Ahora sí. Entonces yo les voy a hacer unas preguntitas y ustedes me van a dar respuesta. ¿Listo, chicos? Primero, ¿para qué sirve la economía? Opción 1. Analiza la asignación eficiente de los recursos en una sociedad para maximizar el bienestar o asegura que todos los países tengan la misma cantidad de riqueza. ¿Cuál es la opción correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, muy bien. Esta es la opción correcta. ¿Listo? Muy bien, correcto. Ahora, la segunda pregunta. Basa su análisis en la simple acumulación de capital sin considerar la distribución de los recursos. ¿A qué estudia la economía? Perdón. Basa su análisis en la simple acumulación de capital sin considerar la distribución de los recursos y el bienestar social o busca explicar la asignación eficiente de recursos para satisfacer necesidades ilimitadas con medios limitados. ¿Cuál es la respuesta? La segunda. La segunda. La segunda. Muy bien. ¿Por qué es importante la escasez en la economía? Nos preguntan. Crea un problema exclusivo de las economías subdesarrolladas sin afectar a los países industrializados. O condiciona la toma de decisiones económicas al obligar a los agentes a priorizar entre diferentes usos de los recursos limitados. La 2. ¿La segunda? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa? Uy, esa fue la que les dije. El costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Determina el valor de la mejor alternativa no elegida cuando se toma una decisión económica o define únicamente el costo monetario de un bien o servicio sin considerar otras variables. ¿Recuerdan? Está relacionado con el primer principio económico. ¿Cuál? Yo diría que la 1. La 1. Bien, es la 1. Listo, chicos. Entonces salieron bien librados de acá. Ahora, ya para finalizar, estas ya son las actividades para finalizar. Y ustedes me van a ayudar a responder, pero necesito que me respondan así rapidísimo. O sea, la primera vez que yo escuche es a la que le hago caso. Listo, que vamos a analizar acá también cómo nos fue y si logramos comprender algunos conceptos económicos. Les voy a enviar este link porque quiero que ustedes hagan el ejercicio allá
en su computador. Se los voy a enviar acá y me cuentan, por favor, me envían pantallazo los que tengan 100%. Me envían pantallazo acá. Y acá, los que no puedan porque no tengan el computador a la mano y estén desde su celular, me van a ayudar a mí. Entonces, tienen 10 segundos para ayudarme a responder las siguientes preguntas. ¿Listo? Cuando un gobierno imprime más dinero del necesario en una economía, ¿se genera riqueza, inflación o crecimiento económico? Inflación. Muy bien. La economía normativa tiene una herramienta para su accionar. A esa herramienta o recurso la conocemos como política económica, política universal o política de desarrollo. Herramienta para accionar de la economía normativa. La ciencia económica presenta una división de 2 ramas. Una de estas ramas es la que describe los fenómenos económicos tal como suceden. A esta rama se le conoce como economía empírica, positiva o ilustrativa. Positiva. Bien. El diagrama del flujo circular de la economía es una figura que ilustra el funcionamiento básico de la economía. En ese diagrama intervienen los agentes de la economía. Uno de los agentes es Agencia Nacional de Servicio Civil, Estado o agentes aduaneros. Estado. Bien. Cuando se dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo, se conoce como costo de oportunidad, renuncia de oportunidad o sacrificio. Costo de oportunidad. Muy bien. Los factores de producción son los elementos con los que las empresas realizan su función productiva. Entre estos factores está el capital. ¿Qué agente económico oferta este factor? ¿El gobierno, las familias o los bancos? Los bancos. Ofertan el... ¿Seguro? ¡No! Las familias. Recuerda que las familias eran encargadas de ofertar los 3 factores de producción. En este caso los bancos no eran, porque fíjate que ahí no teníamos, en ese circuito que hicimos, no teníamos los bancos, solo Estado, familia y empresas. ¿Listo? Pero muy bien, ¿quién fue el que me contestó? Porque solo escuché la voz de una persona acá. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes? No veo pantallas de 100 puntos acá, como que no nos fue tan bien. Listo, chicos. Entonces, este era el encuentro que teníamos hoy. La idea de estos encuentros es aproximarlos un poco más a ustedes, a estos conceptos que manejan ustedes en cada una de las unidades, ¿sí? Recuerden que por asistir a estos encuentros ustedes tienen una puntuación. Nosotros les damos unos puntos que les sirven para aquellas actividades donde no les vaya tan bien. Esto les ayuda con su promedio. Los estudiantes que no son míos porque de manera equivocada se inscribieron a este CIPAS, yo reviso cuál es su tutor y le envío sus datos para que les pongan la puntuación en este encuentro, ¿sí? Para que no pierdan la asistencia acá. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, levanten su manita y les voy dando la palabra. O si no, ya digamos que esto sería todo por el día de hoy. ¿Dudas, quejas? Doctora, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día, compañeros, feliz día. Gracias, Víctor, que estés bien. Entonces, chicos, los dejo por hoy. A las mujeres que tengan un bonito día y que las consientan mucho el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo CIPAS de primera matrícula. Gracias. Gracias.